Bueno, entonces, muy buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar nuestra segunda sesión en línea de la transversal de comunicación de nuestro tecnólogo en desarrollo publicitario. Recordemos que estamos trabajando la fase de planeación, la actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con las necesidades de la organización. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la competencia, desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Vamos a revisar nuestro cronograma y vamos a continuar con el desarrollo de la evidencia video, la comunicación como expresión humana. Recuerden que la fase planeación inició el 9 de agosto del 2024 y finaliza el 15 de abril del 2025 y tiene una duración de 1.200 horas. Para esta evidencia o para esta competencia, el material de formación que estamos trabajando es comunicándonos y argumentando. Esta evidencia, el video de la comunicación como expresión humana, tiene un vencimiento del 6 de marzo. Es decir, que esa es la fecha límite para entregar este video. Les recuerdo que el informe de creación de contenidos comunicativos depende directamente del desarrollo del video. Es decir, si este video no está, no pueden entregar el informe. Entonces, vamos a hablar ya como tal de la argumentación. Esta argumentación es la exposición de una idea o un mensaje como argumento. Es una de las grandes soluciones de la comunicación. Esto lo define la Real Academia Española en el 2001. Entonces, vamos a hablar de la decodificación y la estructura de los mensajes. Cada mensaje es sensible de comprensión o de incomprensión, aceptación o rechazo, según el momento y el contexto en el que se esté emitiendo. Esto marca la situación particular, la pertinencia de ese mensaje y le da prioridad al oyente o al receptor. El contexto hace referencia al lugar físico en el que se emitirá el mensaje, generando la pregunta, ¿este es el lugar adecuado para emitir este mensaje? En muchas ocasiones emitimos mensajes sin pensar si es el momento y el contexto adecuado, como podemos ver en la presentación. ¿Listo? Aquí es claro que el emisor no se tomó la tarea de codificar su mensaje. Si ustedes pueden ver en la pantalla, el lugar es un pasillo muy concurrido de la empresa. ¿Listo? El emisor del mensaje o hablante pretende un cambio de puesto o de trabajo. ¿Listo? Está convencido que su caso es supremamente urgente y que requiere una respuesta inmediata. El receptor del mensaje es el jefe inmediato, quien está con una mañana supremamente agitada y tiene muchos pendientes en su pensamiento. ¿Listo? Entonces, el emisor del mensaje, de manera impulsiva, aborda al receptor y le planea el cambio. Jefe, le pido me cambie de cargo porque he aprendido este nuevo proceso. Y el jefe o el receptor del mensaje, claramente, pues, en medio de tantas ocupaciones y tantas cosas, denota incomodidad con su gesto y su respuesta es, ¿qué está diciendo? Estoy muy ocupado, después hablamos. ¿Listo? Entonces, como les decía, nosotros en muchas ocasiones emitimos estos mensajes sin pensar en si es el momento y el contexto adecuado. En esta imagen es claro que el emisor pues no pensó en absoluto en codificar su mensaje, ¿sí? No hizo esta tarea de codificar su mensaje. Es por esto que nosotros debemos reconocer la estructura del mensaje para que cada quien, desde una mirada constructiva, autoevalúe la manera en cómo está emitiendo los mensajes. Así vamos a entender el concepto de mensaje como la referencia pues en esta diapositiva. ¿Listo? En este punto debemos formularnos unas preguntas reflexivas. ¿Listo? Eh, Básicamente son, las señales y símbolos y signos que utilizo son apropiados para emitir un mensaje y por tanto soy consecuente entre lo que digo y lo que hago. Em, ¿Cómo me comunico ante una colectividad cuando publico un mensaje, envío un correo electrónico formal o comento una publicación? Y otra pregunta es, ¿leo en busca de mensajes que me aporten a mi ser personal y profesional? Y finalmente, es importante que tengamos en cuenta que algunas características de los mensajes son que se puede traducir a través de texto, imagen o sonido, las cuales se utilizan de acuerdo a la naturaleza del mensaje. El contenido debe estar articulado con el tema general. Además, debe tener en cuenta, como se mencionó, el momento y el contexto. Este mensaje es racional cuando es argumentativo y este mensaje puede ser deductivo, retórico, símil, de personificación. ¿Listo?
Entonces, eh, nosotros en la diapositiva están viendo que es necesario entender el concepto del mensaje como la referencia. ¿Qué nos dice acá? El conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. La comunicación entre colectividades, instituciones o entidades. La aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Y finalmente el trasfondo o sentido profundo que se transmite por una obra intelectual o artística. También debemos hablar sobre argumentación. ¿Listo? Podemos entender argumentar como el hecho de aducir o dar argumentos. Dicho esto, argumentar es una labor ética del profesional que está en formación en sus contextos académicos y laborales. De la misma manera que en el contexto social, toda vez que las decisiones que se tomen, los señalamientos que se hagan hacia otro, deben ser objeto de análisis y de argumentación. Por esto debemos preguntarnos, ¿para qué argumentamos? ¿Listo? Entonces, argumentamos para persuadir, argumentamos para asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada, argumentamos para ampliar una tesis o para refutarla, para hacer la presentación de un tema con mayor dominio, para aportar conocimientos y para tener criterio propio desde la objetividad. Entonces debemos hablar de cómo argumentar. ¿Listo? Para argumentar hay que preguntarse o inquietarse, generar hipótesis y no solamente mirar una parte, sino todas las partes en relación con este todo. Además de lo mencionado, para saber cómo argumentar es necesario saber las formas de argumentación y así lograr reunir información a partir de la observación, de las lecturas y de los ejercicios investigativos que aporten elementos suficientes para construir un argumento. Entonces, tenemos la estructura argumentativa. Aquí vamos a encontrar el argumento deductivo que se construye de lo general a lo particular. De manera que en la parte inicial del argumento se menciona la proposición del mismo. Esto es decir, vamos de lo más grande a lo más chiquito. Tenemos la inductiva o sintetizante que se construye de lo particular a lo general, de manera en que la parte final del argumento se menciona la proposición del mismo. Tenemos el argumento encuadrado o circular, que la proposición va al inicio y se refuerza al final. Tenemos el argumento paralelo, que se da en el desarrollo del argumento, se presentan varias proposiciones. Y finalmente, la argumentación de contraste o de comparación. En el desarrollo del argumento se presentan dos proposiciones que son objeto de comparación y por tanto van a existir similitudes o diferencias entre estas proposiciones. Entonces, debemos tener también presente algo y es que siempre debe existir una relación entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Listo? Esto debemos basarnos o debemos partir de la premisa, todo conversa. El primer lenguaje siempre es el no verbal y por naturaleza pues es algo gestual, corporal, emocional y lógico. Por tanto, está en permanente movimiento y transformación, en donde el desarrollo del ser humano y el contexto en el que está inmerso van a aportar de manera significativa a su lenguaje. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que absolutamente todo conversa, también debemos tener presente la lectura comprensiva e interpretativa. Esta lectura, o bueno, la lectura es considerada como un proceso de comprensión de información que el receptor recibe por medio de un lenguaje, cuyos códigos visuales o táctiles son reconocidos por el receptor. Por tanto, la lectura comprensiva e interpretativa que el oyente o receptor hace del medio configura un elemento básico para el desarrollo de su lenguaje. ¿Listo? Leer de manera comprensiva e interpretativa es algo básico y necesario para que nosotros como seres humanos podamos desarrollar nuestro lenguaje, independientemente del contexto que sea, social, familiar, académico, laboral. La lectura comprensiva e interpretativa hace parte de la formación básica de nuestro lenguaje. Entonces, tenemos unas estrategias para lograr una lectura comprensiva. La primera es encontrarle sentido a la lectura y de esta manera nos vamos a automotivar a leer. La segunda es buscar el momento y el contexto adecuado para hacer una lectura. El espacio para la lectura debe ser apropiado en tiempo, modo y lugar. ¿Listo? Pues no para todo el mundo es fácil o leer en un Transmilenio, por ejemplo. Hay mucho ruido, hay muchas distracciones. La tercera es la concentración, es un factor clave para comprender la lectura. Por eso es necesario tomar hábitos de ejercicios de concentración
como jugar ajedrez, colorear mandalas o hacer figuras de origami, entre otras estrategias para potenciar la concentración y el nivel de análisis. Y finalmente, se hace importante que en el desarrollo de la lectura se busque el significado de palabras desconocidas, se generen preguntas, se parafraseen en voz alta, se registran apartes relevantes a partir de mapas, escritura, grabar con las propias palabras citando la parte y después escucharse. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a tener una lectura comprensiva. Dentro de esta lectura comprensiva, pues tenerla o aplicarla nos va a llevar a tener ciertos logros, ¿no? Estos son mejorar el lenguaje verbal y la retórica, argumentar una proposición determinada, complementar conocimientos o información que ya teníamos previamente, responder a preguntas, retener nuevos conocimientos o información relevante y nos va a permitir interpretar una situación o teoría en los contextos en que interactúa la persona o en la que estamos interactuando. Esta interpretación va a ser objetiva, clara y con dominio desde la construcción de conocimiento. Por eso es importante la lectura. Y finalmente vamos a hablar sobre pensar, organizar e interpretar el mundo. ¿Listo? Tengamos presente que el pensamiento es la actividad que lleva a cabo todo ser humano a través de la utilización y desarrollo cognitivo de la mente. Por esto se considera que cualquier actividad eh, que produzca la mente es denominada como pensamiento. Entonces es necesario relacionar la atención, la memoria, el pensamiento con lenguaje. ¿Listo? Si ustedes están viendo la pantalla, encontramos que la atención da lugar a la observación traduce al pensamiento, del pensamiento pasa a la memoria y de la memoria lo traslada a un lenguaje. Entonces, podemos evidenciar que el pensamiento y el lenguaje están relacionados. Tomar del ambiente y organizar los pensamientos nos va a ayudar a hacer diferentes interpretaciones desde distintas lógicas, facilitando el aprendizaje significativo, el cual está relacionado con el contexto en el que se desenvuelve el individuo y da orden y sentido a lo que se piensa, respondiendo así a las necesidades que tiene la persona. Esto entonces, al llevarnos al aprendizaje significativo, que finalmente es lo que más debemos aprovechar y buscar nosotros en todos los contextos, lo vamos a lograr por la imitación, ¿listo? Que es en la cual se estimula escuchando e imitando, como lo dice su nombre, el reforzamiento, que implica repetir frases o palabras que se espera queden en la memoria, o el procesamiento del lenguaje, que se recibe del medio y se construye su propia gramática, ¿listo? Y también debemos tener presente que debemos comprender y argumentar. Este proceso de comprensión y argumentación a través del pensamiento verbal se da desde un lenguaje interiorizado, dándole significado a las palabras y posteriormente, después de tener el significado y entenderlas, vamos a hacer la emisión de palabras. Entonces, esta es la teoría que vamos a ver hoy. Todo esto se tiene que seguir aplicando al video. ¿Listo? En ese video la idea es que ustedes seleccionen la problemática, la expliquen, informen que me cuenten por qué la situación con esa problemática en comunicación que ustedes encontraron, bien sea en su contexto académico, en su contexto eh, laboral, el que ustedes hayan seleccionado. ¿Y qué quiero ver yo? Primero, que en el video, pues lo presenten ustedes claramente, me cuenten em, la problemática, ¿listo? Si, por ejemplo, la está contando como tal un ingeniero de sistemas, no sé, estoy poniendo un ejemplo, pues ese ingeniero tendrá un lenguaje que él ya ha desarrollado en medio de su contexto laboral, de las tareas diarias que realiza. Eso es lo que yo necesito ver. Por ende, en el video, chicos, no me sirve que la voz la haga una inteligencia artificial. Necesito escucharlos a ustedes. ¿Listo? Necesito que ustedes sean los que me cuenten la problemática. Y recuerden que deben entregar entonces el escrito tipo síntesis en donde me van a contar la problemática así general y el video sobre la situación problemática del entorno profesional. ¿Listo? O del área de formación. Va un documento en PDF, por favor en PDF, no en Word, y el video. ¿Listo? Muchos me adjuntan el link, está bien, no hay problema. Lo importante es que yo en ese video pueda escucharlos a ustedes porque necesito conocer cómo están ustedes en cuanto al lenguaje, en la emisión de mensajes
y en la capacidad de oratoria que, como hablamos la clase pasada, todo profesional debe tener. No sé si hasta el momento hay dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, pues solo estás tú, entonces no levantaste la mano, no hay preguntas. Te agradezco mucho la participación. Ya en unos 10 minutos queda publicada la grabación para que los demás puedan tener acceso a la información que vimos en clase hoy. Y pues nos vemos en 8 días. Esta competencia solamente vamos a tener 4 sesiones. Esta ya es la segunda, nos quedan dos. Por favor, no se les olvide que la evidencia vence el 6 de marzo, es decir, este jueves. Lo que se entregue a partir del 7 de marzo ya se encuentra como entrega, se cuenta como entrega tardía y pues la calificación será como una entrega tardía como tal. ¿Listo? Agradezco mucho la asistencia y si tienen alguna duda, pues este es el momento de expresarla. Si no, podemos dar la sesión por terminada. Todo está claro, instructora. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti y pues a las 4 nos vemos entonces en la sesión técnica. ¿Listo? Listo, instructora. Muchas gracias. Chao. Chao.